En este vídeo vamos a ver cómo podemos convertir documentos de texto electrónico a archivos sonoros en formato MP3. Los contenidos que vamos a ver a lo largo del vídeo son los diferentes programas para convertir texto a MP3, cómo descargar e instalar el programa de Speech en el que nos vamos a centrar, la configuración básica del programa, un uso básico del programa de Speech y cómo utilizar este programa para convertir ficheros de texto a ficheros MP3. El programa de Speech lo podéis descargar desde su página en el enlace que figura en la misma y podéis descargar también voces para diferentes idiomas, así como los ficheros para configurar en la interfaz en el idioma apropiado. A través del enlace obtenéis un fichero zip, solo es necesario descomprimirlo. Una vez descomprimido el fichero, solo será necesario ejecutar el programa sin necesitar instalación. Una vez abierto el programa de Speech, veremos la pantalla en la que podemos diferenciar tres zonas. La primera zona es donde podemos escribir, copiar texto o abrir algún documento que tengamos. En otra zona podremos manejar o controlar la lectura y en la tercera zona es desde donde podremos configurar las opciones de funcionamiento del programa. Lo primero que vamos a hacer es configurar la interfaz en español. Para eso nos iremos a la selección de lenguaje y elegiremos la opción de español. Para trabajar con The Speech lo haremos como en un editor de texto normal, escribiendo el texto que queremos que nos lea, que vamos a grabar como MP3. Otra posibilidad es seleccionar el texto desde otra aplicación, copiarlo y a continuación pegarlo en la ventana de Speech. Un problema que nos podemos encontrar es que el texto nos desaparezca por la derecha. En ese caso, las líneas excesivamente largas tienen una opción interesante para ello es ajustar el texto para que The Speech nos ajuste el texto cuando son líneas demasiado largas al tamaño de la ventana. Podemos decirle a The Speech que nos lea el documento. Prueba de Speech. La Junta de Gobierno y los Podemos principales ajustar el volumen dirigentes de de la la red de lectura. aprendizaje Flipped FLN ha Podemos anunciado una ajustar la nueva velocidad definición formal del término. Por tanto, la definición del aula invertida en inglés, Flipped Classroom, queda actualmente así. O el tono. Flipped Learning es un enfoque pedagógico en el que la... Si el texto es demasiado pequeño, podemos ajustar tanto la letra, por ejemplo, vamos a cambiar el texto a letra Arial de tamaño a 16 o tamaño 14, por ejemplo, con lo cual el texto aumentará o disminuirá de tamaño y cambiará la fuente según la seleccionemos. Otra opción de Speech es abrir un documento, como en este caso. The Speech reconoce formatos TXT, DocX, RTF, HTML, XML y PDF. Una vez abierto el documento podemos decirle a The Speech que nos lo lea. Cuestiones. ¿Qué programa utilizamos para Podemos crear ficheros pausar con su lectura en cualquier momento o reanudarla, en formato Braille? así como detenerla. Una diferencia importante entre leer y detener o pausar y reanudar es que si detenemos la lectura, cuando la reanudemos comenzará desde el inicio del documento, mientras que la reanudación de una pausa continuará desde el punto en el que la habíamos detenido. Podemos seleccionar diferentes voces que tengamos instaladas en nuestro ordenador. Por ejemplo, seleccionando la voz de Ana, es una voz inglesa, la lectura del documento sonaría de este modo. Si cambiamos a la voz de Isabel, Cuestiones. ¿Qué programa utilizamos? La parte más interesante de este programa es que podemos generar un fichero MP3 con la lectura del documento. Para ello nos vamos al menú Archivo y en la opción Save Audio File As escogemos la carpeta en la que queremos crear el documento, le ponemos un nombre y elegimos el tipo de archivo. Nosotros vamos a elegir archivo en formato MP3. Damos a la opción de guardar y el programa comenzará a generar la grabación del documento. Una vez generado el fichero MP3, si nos vamos a la carpeta del documento, podemos ver que se ha creado el fichero y podemos reproducirlo. Cuestiones. ¿Qué programa utilizamos para crear ficheros con información en formato Braille? Word, bloc de notas, Speech, Braille. Usando Word, podemos convertir... Bueno, esto es todo. Espero que os sea útil y aquí os dejo algunas direcciones que pueden ser interesantes.